esto pase. Tampoco yo, pero a nadie se le obliga a enamorar. Ya, continuamos. Van a tener cuidado con sus micrófonos. Ya. Para la propiedad conmutativa, como les iba diciendo, aquí tenemos lo que es el vector A, el vector C, ¿no? Que tiene sus componentes, C, D. Y eso tiene que ser igual al vector C, ¿no? Que va a ser lo mismo. Y el vector A. En la suma habitual igual es lo mismo, ¿no? La parte conmutativa, por ejemplo, si tenemos 2 más 3 es igual a 5 y da lo mismo que nosotros intercambiemos de lugar, ¿no? En la suma habitual se cumple lo que es la conmutatividad. De ahí es que A más C ya es lo mismo que C más A, porque podemos cambiar de lugar, ¿no? Entonces, por lo tanto, al final queda el mismo vector. El operador suma es conmutativo, ya en lo que es vectores en 2 dimensiones. Por lo tanto, esta estructura ya posee una estructura de grupo abeliano. Ya como posee, ya hemos visto que es conmutativa, tiene elemento inverso, elemento neutro, asociativa, ley de composición interna, ¿no? Entonces, por todo eso es que es grupo abeliano. Y entonces, hasta ahí ya hemos cumplido el primer requisito, ¿no? Que respecto al primero tenía que ser grupo abeliano. Ahora, respecto al segundo, tiene que ser semigrupo. Entonces, estudiamos el segundo operador, el operador círculo, ya que se definía de esta manera, ¿no? Esta era su definición. Ya, entonces, para empezar, por ejemplo, para esta primera parte dice A por C, ¿no? Que sería esto por esto. Si tenemos dos enteros, ¿no? Si tenemos 2 por 3, obviamente el resultado de dos enteros siempre va a ser un entero, ¿ya? Entonces, en esta parte pertenece a los enteros para su primer elemento y para el segundo elemento igual, ¿no? Aquí hay una multiplicación de dos enteros, que es un entero. Aquí hay la multiplicación de dos enteros, que es un entero, y la suma de dos enteros, obviamente, igual va a ser un entero, ¿no? Por lo tanto, va a pertenecer a los enteros en 2 dimensiones, ¿no? De esa manera, el operador círculo es ley de composición interna en los enteros en 2 dimensiones. Ahora hay que estudiar la propiedad asociativa. La propiedad asociativa. Ya. Aquí igual lo vamos a... Ya, entonces, para la definición de la propiedad asociativa, daba lo mismo que nosotros asociamos los dos primeros o que asociamos lo que son los dos últimos. Ya, entonces estos igual van a ser vectores, ¿no? Mi vector A va a tener sus componentes A, B, mi vector B va a tener sus componentes C, D, el vector C, último vector, va a tener sus componentes E, F, ¿no? De tal forma que no se está repitiendo aquí componentes. Ya, entonces la operación ahora, la operación está definida por este círculo, ¿no? Entonces en vez de asterisco hay que colocar círculo aquí, ¿no? Aquí tenemos otra vuelta mi vector A, el vector B, el vector C, ¿no? Y las operaciones son el asterisco, perdón, el círculo. Ya, entonces el operador círculo estaba definido de esta manera, que va a ser el primero por el primero. Entonces aquí va a ser A por C, ¿no? Y el segundo elemento va a ser A, el primer elemento por el segundo elemento, más el segundo elemento por el primer elemento, ¿no? Esto A por D y B por C y la suma.
Ya de este caso sería lo mismo. Va a ser primero C por E, ¿no? Luego, después de que sea C por E, va a ser C por F más D por E, ¿no? Ya, luego, lo mismo. Este es el primer elemento. A por C es el primer elemento. Entonces aquí va a ser el primer elemento por el primer elemento. Va a ser A, C y el E, ¿no? Una multiplicación. Luego va a ser extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Va a ser AC por F y toda esta sumatoria por E, ¿no? Y eso es lo que tenemos. ACF, la multiplicación, más todo esto, toda la sumatoria por el E. Ya, y aquí igual no hay que confundirnos. Este E no es elemento neutro, ¿no? Cuidado, piensen aquí elemento neutro. Simplemente nos hemos dado ese nombre, ¿no? Según el abecedario. A, B, C, D, E, F, a lo que venía, ¿no? Al orden. Ya, luego en el primer elemento nos va a quedar ACE, ya aquí va a ser ACF y multiplicamos el E, ¿no? Aquí va a ser ADE y aquí va a ser BCE. Para este otro lado, igual vamos a operar lo que es el círculo, va a ser el primero con el primero, CE, luego van a ser extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Aquí va a ser CF más DE. Ya, luego vamos a seguir operando el operador círculo, va a ser el primero con el primero, va a ser ACE, ¿no? Luego va a ser extremos con extremos, sería esto con todo esto, y luego B por CE. No, aquí va a ser A por CF más DE, como está acá, y luego va a ser B por C por E. Esto se queda tal y como está. Aquí aplicamos distributiva, va a ser ACF más ADE, ¿no? Luego va a ser más BCE. Ahora comparamos si es lo mismo que del otro lado. Aquí cumple, aquí también, ¿no? Se cumple todo, ya es igual, por lo tanto el operador círculo es asociativa, ya en los enteros en dos dimensiones. Pero aparte el problema nos decía un anillo con identidad, ¿ya? En este caso, para que sea un anillo con identidad del semigrupo, tiene que tener el elemento, tiene que tener lo que es el elemento neutro, ya a eso se refiere. Y en esta parte, por ejemplo, ¿qué se llama? Aquí podemos tener una estructura de semigrupo con identidad, ¿ya? Si es que aparte de asociativa tuviera elemento identidad, pero no tuviera elemento inverso, ya no cumple con esto, sería, tener cuidado, ya, ya me he hecho perder. Ya, a ver, para la estructura de semigrupo, ya puede ser semigrupo con identidad, ¿ya? ¿Cómo va a ser un semigrupo con identidad? Ya hemos visto que para que sea estructura de grupo tiene que cumplir estos tres, ¿no? Pero ¿qué pasaría si si estamos estudiando esto, cumple lo que es asociativa, cumple lo que es identidad, pero no cumple esto, inverso? Por lo tanto, podemos descartar de que sea estructura de grupo, ¿no? Descartamos. Pero aparte de asociativa, tiene lo que es identidad. Entonces, por lo tanto, se convierte en un semigrupo con identidad. ¿Ubican? A eso nada más se refiere. Entonces, para nuestro caso, un anillo con identidad se refiere a que el primero es abeliano, ¿no? Y el segundo, aparte de ser semigrupo, tiene que tener elemento neutro o identidad. Y eso es lo que vamos a estudiar ya respecto al segundo, ¿no? Entonces ya hemos hecho ley de composición interna, ya hemos hecho asociativa, y ahora estudiamos si tiene lo que es el elemento neutro. Mm, ya, para lo que es el elemento neutro. Así tenemos un vector, ¿no? En dos dimensiones y lo operamos con otro vector neutro, nos tiene que salir el mismo vector.
Ya, si tenemos un vector y lo operamos con el vector elemento neutro, nos tiene que salir el mismo vector en dos dimensiones. Ahora, solamente lo estoy realizando por la parte derecha, ¿no? Aquí hay que aumentar lo que es la parte izquierda más y tienen que ser iguales, tanto por la derecha como por la izquierda. Para lo que es mi vector A, sus elementos, sus componentes va a ser A, B. Y para el elemento neutro va a tener sus componentes E sub 1 y E sub 2. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a el vector A. Entonces, realizamos la operación del círculo, lo que nos definía. Vamos a estar desde el principio. El operador círculo que nos decía va a ser el primero con el primero, para el primer elemento, ¿no? Y luego va a ser el extremos con extremos, ¿no? A, D, y medios con medios, más BC, ¿no? Nos realizamos esa operación. Y entonces aquí va a ser A por E sub 1. Ya, eso por el primer elemento. Luego va a ser A por E sub 2 más B por E sub 1. Ya, y de acá, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que queremos, de acá ustedes me hubieran dicho, pero de acá podríamos despejar tranquilamente, ¿no? Pero no ha definido esa parte del despeje. Ya, por ejemplo, en la suma habitual esto pasaría con signo negativo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es este operador círculo? ¿Cómo va a ser el operador? Va a ser un círculo menos uno, ¿no? Entonces no hay esa definición. Por eso es que estamos desarrollando. Y una vez desarrollando, cuando tenemos esta igualdad de vectores, obviamente este primer elemento va a ser igual a este primer elemento. Fíjense, A por E sub 1 va a ser igual a, ¿no? Por igualación de vectores. De acá, E sub 1 va a ser igual a 1. Luego, todo esto va a ser igual al segundo elemento, ¿no? Que sería B. Ya, pero sabemos que perdón, E sub 1 es igual a 1. Entonces, aquí en vez de E sub 1 voy a colocar 1 y despejo E sub 2, ¿ya? Y E sub 2, como están viendo, va a ser igual a 0, ¿no? Porque aquí va a ser A por E sub 2 más B, ¿no? 1 por B, simplemente B, y es igual a B. Y este va a pasar con signo negativo y se anulan. Y me va a quedar A por E sub 2 igual a 0 y E sub 2, esto va a pasar a dividir y igual va a ser 0. ¿No? De ahí está saliendo. Entonces el vector neutro había tenido esas componentes. E sub 1 había sido 1, ¿no? Y E sub 2 había sido 0. Y esos elementos pertenecen a los enteros en dos dimensiones. Ya de acá, por ejemplo, digamos que hubiera pasado si E sub 1 hubiera salido igual a un medio. Entonces aquí hubiera sido un medio coma 0, digamos. Y ese un medio coma 0 pertenece a los enteros en dos dimensiones y la respuesta es no, ¿no? Porque obviamente un medio no es un entero, es 0.5, es un decimal. Entonces en esa parte igual tienen que tener cuidado, ¿ya? Si es que hubiera sido un medio, ahí hubiéramos colocado, por lo tanto, círculo no posee elemento neutro, ¿no? Pero en este caso, los elementos pertenecen a los enteros, por lo tanto, posee elemento neutro. El elemento inverso más estamos estudiando, ya, fíjense. Para el elemento inverso es lo mismo, ¿no? Ya, ese sería mi vector simétrico y el resultado me tendría que dar el vector neutro. Ya, aquí obviamente igual estoy estudiando simplemente por la derecha, hay que estudiar por la izquierda y por la derecha. Ya, de aquí mi vector A va a tener componentes A, B. El operador va a ser el operador círculo. El vector simétrico va a tener sus componentes A' y B'. Ahí eso tiene que ser igual a mi vector neutro. En este caso que ya hemos encontrado va a ser 1,0. ¿Ya? Entonces de acá lo que igual opero, ¿no? Que va a ser A por A', luego va a ser A por B' más B por A', ¿no? Ya, ahora voy a igualar. Ya de acá igual lo que quiero despejar es A' y B'. Si yo despejo, fíjense,
Si yo despejo la prima, A' va a ser igual a 1 sobre A. Ya, si reemplazo eso en vez de A' aquí y despejo lo que es B', me va a salir este otro resultado, que es menos B sobre A cuadrado. De acá, A pertenece a los enteros, ¿no? Eso ya hemos definido desde el principio. Todos los elementos tienen que pertenecer a los enteros, ¿no? El vector A. Ya, entonces, A', ya en un caso, por ejemplo, ¿qué pasa si A es igual a 3? A' va a ser igual a 1/3, ¿no? Y este 1/3 no pertenece a lo que son los enteros, ¿no? Ya, fíjense, entonces B' tampoco va a pertenecer a los enteros porque hay una división, ¿no? Entonces el vector A' no pertenece a los enteros en 2 dimensiones, porque sus elementos, obviamente, no todos sus elementos van a ser enteros, sino solamente algunos, y por lo tanto, no posee elemento simétrico en los enteros en 2 dimensiones. ¿Ya? Y como no posee elemento simétrico, ¿no? Hasta aquí lo podíamos dejar, ¿no? Y eso simplemente era necesario encontrar hasta acá, a lo que es el elemento neutro, porque hasta el elemento neutro, esto ya es una estructura de semigrupo con identidad, porque posee elemento neutro, pero no posee elemento inverso, ¿no? Pero para que tenga esa propiedad más de identidad, simplemente tiene que poseer elemento neutro. Y algo que también pueden tomar en cuenta es que, como están viendo, el elemento inverso viene con la condición del elemento neutro. Si es que no encontramos elemento neutro, o si es que no pertenecía a los enteros, ¿no? O al conjunto en el que estamos trabajando, directamente podemos colocar que no tiene elemento inverso, ¿ya? Porque el elemento inverso está condicionado al elemento neutro. Si es que no hubiéramos encontrado elemento neutro, directamente no tiene elemento inverso. Ya, y lo último, para que sea un anillo con identidad, ¿no? Ya hemos demostrado que esto es grupo abeliano, esto es semigrupo con identidad, porque tiene neutro, pero no tiene inversa, no importa. Lo último que hay que demostrar es esta parte distributiva, que el segundo sea distributivo respecto al primero. Entonces, estudiando esa parte. Ya, aquí está, la propiedad distributiva. Entonces, el segundo, que sería el círculo, tiene que ser distributivo al primero, que sería el signo positivo, ¿no? El signo de la suma. Esto lo copiaré igual para que no se confunda. Ya será la condición. Ya, entonces el segundo operador era el círculo y el primer operador era la suma habitual. Entonces, acá es lo mismo, ya. Este A, B, C son vectores, ¿no? ¿No? Como estaba colocando aquí al principio. Solo que aquí va a ser un poco más difícil cambiar eso, ¿no? Uno por uno, creo que he anotado aquí en el sketch. Entonces, este ABC, ABC son vectores, ¿ya? Y sus componentes, ¿ya? Para mi primer vector, sus componentes va a ser A, B. El segundo vector va a ser C, D, sus componentes en 2 dimensiones. Y el tercer vector va a ser E, F. Donde E, otra vuelta, nada que ver con el elemento neutro, ¿no? Simplemente nos hemos dado variables, ¿ya? Entonces aquí estamos siguiendo, ¿no? Este orden. El primer operador tiene que distribuir al segundo operador. Ya este otro lado lo mismo, ¿no? Este va a ser un vector, va a tener componentes A, B. Este va a ser otro vector, C, D. El vector A, otra vuelta A, B. Y el vector C, que ya hemos dicho igual, E, F. Ya, y hacemos operaciones. La suma habitual, en este caso hay que operar primero lo que está dentro de los paréntesis o dentro de los corchetes, ¿no? En este caso va a ser C más E, D más F. Ya luego en este otro lado, primero haremos todo este lado. Ya operamos todo lo que está, ¿no? En el corchete nos sale esto y ahora hay que operar con el operador círculo, que ya a estas alturas se nos va a tener que quedar grabado en la cabeza, que sería el primer elemento con el primer elemento, ¿no? Que va a ser A por C más E. Luego, coma, el segundo elemento del resultado final va a ser extremos con extremos, que sería A producto con D más F, y luego B y el producto con C más E. ¿No? Ahí tenemos A por D más F más
B por C más E. Ya ahí hemos operado lo que es el operador círculo. Luego, hay que seguir operando, ¿no? En este caso simplemente hay que multiplicar. Aquí sería AC, aquí sería AE, aquí va a ser AD, AF, aquí va a ser BC y aquí va a ser BE, ¿no? Y nos quedaría de esa manera. Y ahora hay que ir operando el otro lado. Con este operador círculo va a ser AC, ¿no? El primer elemento del resultado. Luego va a ser extremos con extremos, sería AD más BC, ¿no? Ese otro lado, lo mismo, aquí va a ser AE, ¿no? La multiplicación de los primeros elementos. Luego va a ser AF y BE, ¿no? AF y B. Ya, y una vez hecho, hay que sumar, ¿no? Que sería AC más AE. Luego va a ser AD más BC más AF más BE. Todo esto. Ya, y como están viendo, nos queda exactamente lo mismo. Ya, va a haber casos en que no se cumple esto. Ya, por ejemplo, aquí puede haber un 2AE, por ejemplo. Ya, y aquí basta que varíe en alguito, ya no se cumple, por lo tanto, no posee estructura de anillo, ¿no? ¿Ubican? Basta que alguito varíe, que no se cumpla la igualdad tal y como está, entonces directamente no, ¿no? En este caso, como todo es igual, entonces esta terna del conjunto de los enteros en dos dimensiones con el operador suma habitual y el operador círculo posee una estructura de anillo con identidad. ¿Ya? Ya, a ver. Ya, creo que vamos a empezar lo que es el otro tema. Hasta aquí lo que es estructuras, nadie tuviera, ¿no? Alguna pregunta, algo, porque prácticamente aquí terminaría lo que es el tema, ¿ya? Esto es todo la parte de estructuras, ¿no? Las propiedades, la estructura de anillo, estructura de grupo. Hasta ahí estaríamos terminando esta unidad. Y para no atrasarnos, porque él se ha enviado igual el ingeniero lo que son grabaciones de inducción matemática, grabaciones de combinatoria y él se envió. Ya, lo primero que les he enviado era inducción matemática, ¿ya? Entonces yo me voy a regir en base al orden que les he enviado. El video número 14 estaba para inducción matemática, ¿ya? Y el video número 15 era combinatoria. Entonces yo igual voy a seguir ese orden, ¿ya? Entonces vamos a continuar después de ese tema de estructuras algebraicas. Continuamos con lo que es la parte de inducción matemática. Para esta parte de inducción matemática vamos a trabajar, como están viendo, con sumatorias y también vamos a trabajar con lo que son productorias, ¿ya? Productorias, la verdad, no tanto porque es más complicado de analizar. Hay que ser muy capo para analizar esta parte y tampoco hay mucho material, tampoco mete mucho, digamos. Más que todo se estudia lo que son las sumatorias, ¿ya? En la parte de inducción matemática. Y aquí lo colocaré nomás, a ver, esperen un rato. Ya, a partir de acá estamos avanzando en inducción matemática. Ya, como les decía, la inducción matemática, más que todo estudiamos lo que son las sumatorias, ¿ya? Y como están viendo, aquí tenemos una sumatoria, ¿no? Es una sumatoria de 1 por 3, luego 3 por 3 elevado al cuadrado y así, etcétera, ¿no? Cuyo primer elemento que están viendo acá, en este caso el 1, el 3, luego otra vuelta aquí el 3, ya se está rigiendo por esta fórmula, que es 2n menos 1 para el enésimo término, ¿no? En este caso, igual otra cosa que hay que tener en cuenta, este va a ser el primer término, este va a ser el segundo término, este va a ser el tercer término y así sucesivamente hasta el enésimo término, ¿ya? Enésimo término. Luego en esta parte, me parece que está mal esto. Esto está mal. Esto es 5. Ya, no sé si se acuerdan en, ¿qué se llama?
en la parte de conjuntos, si queríamos encontrar el término enésimo, era igual al primer término más la razón, no, ¿qué era esto? Por la razón, pero era aquí. Era el primer término más allá. N menos 1 por la razón, donde n era el enésimo término que queríamos encontrar. ¿No? En este caso, fíjense, igual está siguiendo una cierta lógica, ¿ya? Por ejemplo, aquí empieza 1, aquí es 3, aquí debería ser 5, ¿ya? Por ejemplo, el primer término es 1, ¿no? Entonces, a ver, vamos a reemplazar. Aquí va a ser 1 menos el enésimo término, n, menos 1, y la razón del 1 al 3, del 3 al 5 sería 2, ¿no? Entonces, aquí la razón sería 2. Aquí el enésimo término va a ser 1 más 2n menos 1. Y aquí nos va a salir 2n. Ah, no, aquí es menos 2, ¿no? Aquí sería menos 1. Ahí fíjense, eso es lo que nos aparece acá, 2n menos 1. ¿No? Entonces, eso está validando de cierta forma lo que lo que estoy corrigiendo acá, ¿no? Aquí es 1, aquí es 3 y aquí es 5. Ya siempre va a tener una lógica de secuencia. Ya eso es otra cosa igual que tienen que tener en cuenta. Siempre va a tener una lógica de secuencia. Por ejemplo, para el primer término es 3 a la 1, luego es 3 a las 2, 3 a la 2. No, luego en aquí igual está mal. Luego va a ser 3 a la 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual, fíjense, aquí está multiplicando. Para el enésimo término va a ser igual 3 elevado a la n, ¿no? Vamos también acá 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3. Ahora, ¿cómo convertimos esto a forma de notación de sumatoria? ¿Ya? Esto se lo puede representar, todo esto que están viendo así de largo, se lo puede representar con este símbolo, ya que es la sumatoria de este i igual a 1 hasta n términos, ¿ya? De 2 por i menos 1 y eso multiplicado 3 elevado a la i. Ya, eso es la forma resumida de escribir toda esta sumatoria que están viendo acá, ¿ya? Y este i va a ir variando. Primero va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, ¿no? Va a ir cambiando de esa manera, ¿ya? Va a tomar esos valores, ¿no? 1, 2, 3, ¿hasta qué término, hasta qué valor va a llegar? Va a llegar hasta el valor enésimo, hasta n. Ya, por ejemplo, para i igual a 1, ¿qué vamos a tener? Aquí va a ser 1 por 2, va a ser 2. 2 menos 1 va a ser 1. Aquí va a ser 3 a la i, pero i vale 1. Entonces va a ser 3 elevado a la 1. Más, ¿no? Y eso es en el fondo lo que representa este símbolo. Va a ser una sumatoria de términos. Más, luego vamos a tomar el valor de i igual a 2, ¿no? De i igual a 2. Ahora va a ser igual a, ahora aquí, ¿qué vamos a tener? Va a ser 2 por 2, va a ser 4. 4 menos 1, 3. Por 3 elevado a la i, pero i ahora vale 2. Luego va a ser más. Ahora vamos a tomar el valor de 3. 3 por 2, 6. No, ¿qué se llama? 3 por 2, 6. Menos 1, 5. Por 3 elevado a la 3, porque i vale 3, ¿no? De esa manera, más, y para el último término, que sería n, el valor de i va a ser igual a n, ¿no? Que en vez de i va a ir n, ¿no? En vez de 2i va a ser 2n menos 1 por 3 elevado a la n, ¿no? Como están viendo acá, que es el último término, ¿no? Entonces, de esa manera se puede escribir de forma simplificada también. Ya pueden trabajar así con la sumatoria así larguita o pueden trabajar con la notación que es más simplificada. Ya, y acá nos está diciendo toda esa sumatoria va a ser igual a esto, donde n es mayor que 1. Ya, es decir, desde n igual a 2. Ya, ahí está colocando una restricción. Ahora, ¿qué se llama? Ahora, ya hemos visto lo que es la parte de las sumatorias. Ya tenemos una noción de lo que es la sumatoria como tal. Ahora, la parte de inducción matemática lo que te está diciendo es demostrame que todo esto es igual a esta sumatoria, ya que se va a cumplir, ¿no? Esta sumatoria que va a ser igual a esta expresión que es más simplificada. Nos está diciendo la inducción matemática, tienes que demostrar eso. Ya, entonces, para demostrar esto,
ya para cualquier ejercicio que haya igual de una suma, tenemos que seguir los 3 pasos, ya que son los más comunes, pero obviamente no es ley fija, ¿no? Hay varias formas de demostrar, pero la más formal sería primero realizando una verificación, luego vamos a realizar una hipótesis y luego vamos a realizar lo que es una tesis, ¿no? Y luego vamos, y mediante esos 3 pasos, vamos a demostrar, ¿ya? Que se cumple esta proposición, ¿ya? Y en el fondo, igual todo esto, como están viendo, es una proposición y que la puedes llamar P incluso, ¿no? Porque si se acuerdan, hemos hecho inferencia lógica, ¿no? Donde teníamos proposiciones, por ejemplo, tenemos X mayor que Y, ¿no? Mi primera premisa, mi segunda premisa era Y distinto de X, ¿no? De esa manera ubican premisas, inferencia lógica para llegar a un resultado, ¿no? Y ahí demostrábamos eso. Ya, pero eso era por lógica, ¿no? Pero fíjense, todo esto no es muy diferente de decir X mayor que Y, ¿no? Al fin y al cabo, aquí está afirmando algo en notación matemática, ¿ya? Y eso es una proposición. Entonces, aquí hay que validar esa proposición, ya si es falsa o verdadera, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas todas esas cosas desde lógica uno se sigue arrastrando, ¿no? A lo largo de todo lo que es el tema de la matemática. Ya, pero aparte aquí te está colocando una restricción de que n sea mayor que 1. ¿Ya? Entonces que simplemente se va a cumplir para n mayor que 1, es decir, para el segundo término. Ya tenemos que tomar estos 2 términos, ¿no? Esto es cuando n es igual a 1, ¿no? Aquí en cierta forma no hay que confundir, ¿ya? Porque les decía, este es el primer término, este es el segundo término, ¿no? Pero el i es distinto, ¿ya? El i, esa parte no sé cómo explicarles. El i era para la sumatoria, ¿no? Para ir reemplazando, ¿ubican? Pero cuando les dice n mayor que 1, no se confundan, ¿ya? Cuando les dice esto, les quiere decir que a partir del segundo término es que se va a cumplir esta igualdad, ¿ya? Eso es lo que les está diciendo. Si es que no hubiera esta condición, ya, si es que esto no existiera, tendríamos que evaluar desde el primer término. Ya tendríamos que colocar desde n igual a 1. En vez de aquí n igual a 2 se coloca 1. Entonces n igual a 1, simplemente tomamos este primer término y reemplazamos el n en este lado, porque tiene que cumplirse, ¿no? A ver. Ya. Como n es mayor que 1, voy a trabajar con 2 términos para mi verificación. Entonces tomo el primer término, tomo el segundo término, ¿no? Voy a trabajar con 2 términos y eso tiene que ser igual a este otro miembro, ¿no? Entonces n, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿no? Aquí va a ser 2 menos 1 por 3 elevado a la 2 más 1 más 3, ¿ya? Y eso me tendría que salir lo mismo, ¿no? Y si hacemos operaciones aritméticas, aquí va a ser 1 por 3, 3. Aquí va a ser 3 al cuadrado, que es 9. 9 por 3, 27. 27 más 3 me sale 30. Aquí va a ser 3 elevado al cubo. 3 elevado al cubo me va a salir 27. 27 por 1, ¿no? Más 3, obviamente igual 30. No, 30 igual a 30. Entonces, para eso se me está cumpliendo la proposición, ¿no? Entonces, ahí ya estamos verificando que para n igual a 2 sí se está cumpliendo esta igualdad, pero ahora hay que verificar para todos los elementos, hasta el último término, ¿no? Que sería cuando tiende al infinito, cuando tiende hasta el enésimo término. Entonces, para la verificación ha cumplido, ¿ya? Si es que no cumpliesen la verificación, ya no hay que realizar estos otros pasos, que son la hipótesis y que son la tesis, ¿no? Nada que ver, ya directamente podemos colocar por el método de inducción matemática, no se cumple, ¿ya? Si es que nos hubiera salido algo distinto aquí, ¿no? Pero como se está cumpliendo, procedemos con el siguiente paso, que es la hipótesis. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que cuando yo he cursado esta materia de lógica 1, ¿no? Cuando estaba en su lugar, era hace añazos, todavía me acuerdo que, ¿qué se llama? Que nos pedían verificar para
para los 5 primeros valores, ¿ya? O sea que de nosotros se hacía más largo todavía nuestro ejercicio. Pero hay, en los libros simplemente verifican para un valor. Hay algunos ingenieros que solamente verifican igual para un valor, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos colocar otra verificación, ¿ya? Por ejemplo, verificación para n igual a 3, ¿ya? Y ustedes ya, de acuerdo a lo que el Inge les pida, ustedes lo aumentan, ¿no? N igual a 4, n igual a 5, dependiendo de eso. Ya, por ejemplo, para n igual a 3, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar los 3 primeros términos, ¿no? El 1, 2, 3, ¿no? Y esos 3 primeros términos tienen que ser igual a todo esto, ¿no? ¿Ubican? Pero ahora, n, ¿cuánto va a valer? Va a valer 3. 3, ¿no? En vez de n, 3. Ya, ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Por ejemplo, hasta acá era 30, ¿no? Eso ya sabemos de este anterior ejercicio. Ahora acá es 3 al cubo, que va a ser 27. 27 por 5. A ver, ¿quién está con la calculadora a la mano? Yo ahorita no estoy. El que me diga este resultado le voy a aumentar puntos, obviamente. ¿Cuánto es este resultado? Aquí va a ser 27 por 5. ¿Cuánto es? 135, auxiliar. 135. Ya, esos dos más. Ya. ¿Cuál era tu nombre de la señorita que has respondido? Susan Miranda, auxiliar. Ya. Ya, ¿cuál era el nombre del varón? Condoritos es John. Ya. Ya, entonces nos decían sus compañeros que nos sale 135, ¿no? Y más 30 sería 165, me imagino. Ya, 165, igual. Ya, ahora a este otro lado, ¿cuánto me sale todo esto? A ver, yo calcularé. Aquí va a ser 3 elevado a la cuarta. ¿Cuánto va a ser eso? 3 elevado al cubo era 27. 27 por 4, ¿cuánto va a ser? 20 por 4 nos va a dar 80 y 4 por 7 nos va a dar 28. 108 sería esta parte, ¿no? 108 por 2, ¿cuánto va a ser? 108 por 2, 200. 216. 216. Y aquí más 3, me quedaría 216, 219, ¿no? Ya. ¿Qué se llama? Ya, a ver, esto me lo han revisado, esta parte. Algo está mal aquí. A ver, para empezar, ¿quién ha respondido esto? A ver, esto verifíquenlo. Hecho la calculadora siempre. Sí, 3 a la cuarta es 81, sale. Sí, auxiliar. Ah, sí, sí. En ahí creo que está el error. Sí, sí, sí. 81 por 2 es, ¿no? Sí, luego sale el resultado igual 165. Ya, bien. ¿Qué me ha dicho? Nati Ramírez, Auxi. Nadia Ramírez. Nati, Nati Ramírez. sí. Nati es tu nombre o tu apellido. Apellido Auxi. Ah, ya, ya. Ya. ¿Quién serán los otros que me estaban ahí?